Buenas tardes. Hoy continuamos con el ciclo Diálogos Cercanos 2024, que se realiza con el apoyo de UNQ TV y Claxo TV. Estamos en la quinta temporada y en la entrevista número 52. Ya estamos en la entrevista número 52. Nunca pensamos que llegábamos a la 52, ¿no? Es realmente... Bueno, hoy es un 26 de junio del 2024. Son las 16 horas y es una entrevista en vivo. El entrevistado es un economista muy reconocido que se llama Pablo Manzanelli y el tema es presente y probables escenarios de la economía argentina de acá al futuro. ¿Habrá futuro, Pablo? ¿Cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Vamos a ver si podemos dar respuestas a esas grandes inquietudes, ¿no? Seguramente que sí. Pablo es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es magíster en Economía Política de Flaxo y licenciado en Sociología UBA y es investigador del CONICET de Argentina. Bueno, es una buena combinación entre Sociología y Economía, a mí me parece ambas cosas. Bueno, te sigo presentando. Vamos a la primera pregunta, Pablo. Dale. Pablo, ¿cómo caracterizás la fuga de capitales y el endeudamiento externo en la historia reciente de la Argentina? Son dos factores que operaron en la estructura argentina históricamente, pero nos podíamos acotar a la historia a los últimos años, ¿no? Sí, yo creo que es el problema medular que tiene la economía argentina desde 1976. Es decir, que no estuvo vigente siempre. No es que esas variables no hayan existido en periodos anteriores a la dictadura militar, es decir, en lo que acá en Argentina se dio a llamar la industrialización por sustitución de importaciones, pero tenían una jerarquía en el funcionamiento económico muy inferior a que empezaba a tener en 1976 en adelante, donde se impone en los sectores antes una lógica de acumulación que nosotros llamamos de valorización financiera. Es decir, la estrategia central de los negocios... ¿Son los sectores dominantes en la Argentina? Obviamente, desde el punto de vista de la sociología podemos hablar un montón. Nosotros acá lo restringimos al poder económico, ¿no? A los sectores, a las empresas más grandes que a partir de la dictadura militar tuvieron una estrategia de conglomeración empresarial, es decir, son en la generalidad de los casos empresas transnacionales o grupos económicos locales o extranjeros que son los que tienen una capacidad económica tan importante que logran imponer el rumbo general de la economía. Porque juegan en lo económico y porque juegan en lo político, obviamente, ¿no? A partir de intentar generar en distintos gobiernos la hegemonía política de modo tal de hacer que las políticas estatales sean afines a los grupos, ¿no? Entonces digo, a partir de la dictadura hubo un momento, yo creo que ese momento es muy interesante de discusión porque es un parteaguas en la Argentina y donde los sectores dominantes... Cuando decís la dictadura es la última... Sí, porque antes hubo un ciclo de dictaduras previo y está bueno este planteo que haces, que era el partido militar antes de esa dictadura. Es decir, hubo muchos golpes de Estado a partir de la cual los sectores dominantes lograban imponer sus políticas en el golpe de Estado. Por eso el partido militar. Y en ese partido militar había dos grandes expresiones, por así decir. Esas grietas que aparecen internas que aparecen en toda expresión política. Y estaban los azules y los colorados. Para neutralizar al peronismo o a los gobiernos nacionales y populares que planteaban una distribución del ingreso progresiva, etc., había que fracturar al peronismo, había que cooptar a sus dirigentes y había que imponerlo y había que hacerlo haciendo crecer la economía y generando ciertas prebendas hacia esos sectores. Los colorados planteaban que era la Guerra Fría, ¿no? El peronismo era la expresión del comunismo en Argentina que había que eliminar. Bueno, por alguna razón, y yo creo que fue porque
En 1973 volvió el peronismo a Argentina y eso implicó el fracaso de los azules respecto a los colorados. Los sectores dominantes a partir de ese momento, y más aún con la muerte de Perón, entregaron la dirección de su política a los colorados, ¿no? Y eso fue la dictadura militar. Y la dictadura militar ya no era generar crecimiento económico sin distribución del ingreso, que era la estrategia a grosso modo que desarrollaban los azules, sino que era aniquilar como dije antes, al peronismo y al mismo tiempo reestructurar la economía y poner a la valorización financiera en el centro del ciclo de acumulación, de modo tal de que las bases materiales que posibilitaban el empoderamiento de los sectores populares, que era la industrialización propiamente dicha, se erosione, se concentre, se centralice en pocas unidades, y eso fue lo que pasó. Y efectivamente, a partir del 76 hasta la actualidad, Argentina vive un punto de desindustrialización enorme desde el punto de vista relativo, absoluto, regresivo en términos de tecnología y desarrollo de capacidades y obviamente de distribución del ingreso. Entonces, en todo ese periodo donde aparece esa estrategia de los sectores dominantes y la valorización financiera como la lógica de acumulación, independientemente de que tengan industrias o no, es que la fuga de capitales empieza a ocupar un lugar cada vez más central en la economía argentina. Lo hace cuando en la economía argentina se promueve la especulación financiera y también cuando no. Y voy a dar un par de ejemplos para que se entienda. En el periodo de la dictadura, 76-83, en la década del 90, con el gobierno de Menem y al final el de la Rúa, hubo lo que nosotros llamamos un planteo clásico de valorización financiera, donde el negocio era que, aprovechando tasas de interés bajas a nivel internacional, las empresas, estas grandes empresas, tomaban crédito del exterior, lo valorizaban internamente en la economía local con tasas de interés más altas y lo fugaban. Para que eso sea posible, es decir, para que haya tasas de interés altas en dólares acá en Argentina y dólares para la fuga, se requirió el endeudamiento. Por eso es que la deuda y la fuga son dos paralelas que terminan afectando a la economía en su conjunto. ¿Por qué si fugaban? ¿Porque salían por caminos ilegales? ¿Porque no pagaban impuestos? Porque... No, fuga de capitales no necesariamente como algo ilegal, sino como el excedente que se genera en la economía argentina que luego se extrae del sistema económico nacional. Y lo digo de ese modo y no que se va hacia afuera geográficamente, porque puede estar abajo del colchón, puede estar... Abajo del colchón queda dentro del país, pero sale de los circuitos financieros y económicos. Exactamente. Y de la economía real. Sale de la economía real. Sale de la economía real y de los bancos, del circuito financiero que puede después volver a la economía real de crédito, digamos. Eso hoy en día ya quizás no bajo el colchón, sino en caja de seguridad. Ahora, por supuesto, hay mucha fuga ilegal, ¿no? Está lo que se llama en economía la manipulación de los precios de transferencia, es decir, la sobre o subfacturación del comercio exterior, los créditos intragrupo que se hacen con tasas más altas de mercado, con diversas estrategias creativas para fugar capitales, evadir impuestos y todo lo que ya sabemos. Pero esto es excedente que se extrae del exterior. Ahora, esto mismo pasó con sus matices durante el gobierno de Macri. Y hubo un paréntesis en el medio, los gobiernos kirchneristas, en los que se intentó hacer algo distinto. Se intentó estimular la economía real, la distribución del ingreso, el consumo, pero se topó con esa lógica... Hasta el 2015. Hasta el 2015. Del 2003 al 2015. Y logró reestructurar la deuda, es decir, la deuda dejó de ser un problema grande en la economía argentina, pero de todos modos no logró cambiar esa lógica de valorización financiera de estos grupos económicos y grandes empresas, por lo cual la fuga de capitales terminó desequilibrando la economía y las posibilidades de seguir distribuyendo el ingreso. Por eso digo, a ver, si uno tiene que pensar las grandes crisis económicas, los procesos inflacionarios, por qué se estanca la economía, por qué hay inflación,
yo digo, no hay que buscarlo, como se plantea en la actualidad, en el déficit fiscal. Hay que buscarlo en la fuga de capitales, porque es la única constante de todo este periodo. En el periodo 76-2023, Bueno, te doy un dato, sí. y para cerrar esta argumentación. En el periodo 76-2023, la deuda externa fue de 286 mil millones de dólares. La fuga de capitales fue de 400 mil millones de dólares. Y el déficit fiscal, tomando municipios, provincias, Estado Nacional, fue de 100 mil millones de dólares. Es decir, ¿qué es lo que explica el endeudamiento y las crisis de deuda en Argentina? ¿El déficit fiscal, que es un tercio de eso, o la fuga de capitales, que es superior? Entonces yo digo, bueno, acá hay una visión muy encerrada y sesgada ideológicamente de la derecha, el mainstream, o como lo quieran llamar en Argentina, que piensa que las crisis son fiscales, y exclusivamente fiscales, y de la emisión monetaria para financiarlo. Pero en realidad tenemos un problema mucho más grave, que es el fiscal, que es el de la fuga de capitales. ¿Sabes? Me convencieron. Entonces digo, bueno, por eso el digo... déficit fiscal sí produce efectos también, no es que no produce efectos en el funcionamiento económico. Por supuesto, a ver. No es el causante... Esto no es una apología a generar déficit fiscal, ni mucho menos, pero hay datos históricos que en Argentina son contundentes. Cuando Argentina más creció, que fue la sustitución de importaciones, había un déficit fiscal en relación al PBI superior a el de la dictadura, al de los 80, incluso al de la actualidad. Entonces, no es la variable que nos va a permitir solucionar todo, como plantea el gobierno de Milei, que piensa que ese es el único objeto a dominar de los problemas en la economía argentina, sino que yo digo, hay un tema más de fondo. Ahora vemos, déjame seguir presentándote. Dale. Pablo es docente e investigador en el área de Economía y Tecnología de Flaxo, Argentina, y en el Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, de acá donde estamos en el estudio de la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigador y coordinador del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, las siglas son CIFRA. Sí. CIFRA, ten atención, saca un informe, no regularmente, periódicamente, no cada 15 días, digamos, sacan un informe de vez en cuando, que la verdad que vale la pena leerlo. Si pueden tener acceso vía internet, háganlo, que realmente es muy bueno. Seguimos, perdón. Ahora vamos con el gobierno actual, con este presidente, ministro de Economía, algo así, una combinación. Sí, tenemos algo, un poco dramático. Primero porque, digo, desde mi punto de vista hay un diagnóstico errado que genera consecuencias muy, muy, muy graves en la economía. Y en segundo lugar, porque yo creo que, vinculado con eso, aun cuando desestime el problema de la fuga de capitales y la deuda externa como problema principal, de hecho, hace no mucho tiempo, Cristina Fernández de Kirchner sacó un documento que hablaba de las crisis de la deuda, ¿no? Y el presidente actual, Milei, le responde a la ex vicepresidenta y presidenta Cristina Fernández de Kirchner diciendo, es que el tema es que la deuda fue generada por el déficit fiscal, ¿no? Y yo digo, fíjense las magnitudes diferentes de la deuda y de la fuga del déficit fiscal y de la deuda, que el primero es un tercio del segundo. Entonces, esos problemas que están vigentes todavía en la economía argentina, de la fuga y de la deuda, es algo que le va a aparecer al gobierno tarde o temprano. Yo creo que ya está, digamos, pesando, pero ¿hoy ya hay manifestaciones? Bueno, recién veníamos hablando antes, ¿no? Yo creo que sí, empieza a aparecer, ¿no? Como se calienta un poco el mercado de cambios. Porque, a ver, ¿cuál es la situación? Quiere decir que el dólar está... El dólar, el tipo de cambio está cambiando. Los dólares paralelos empiezan a subir más fuerte a pesar... Paralelos son los que están en el mercado... no oficial, digamos. No oficial, digamos. Los que llamamos los dólares financieros, dólares libres,
en cualquier sistema que hayan conocido de controles cambiarios, ¿no? Que se genera ese dólar informal. Entonces digo, sí, empieza a aparecer, pero ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que recibe Milei? Milei recibe, más allá del déficit fiscal que él menciona, recibe una crisis de la deuda que se incubó en la última burbuja financiera fuerte en Argentina, que fue durante el gobierno de Macri, donde se expandió muy fuerte la deuda externa y se volvió impagable, además con un acuerdo muy extraordinario con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno siguiente, el del Frente de Todos, hizo una reestructuración que no fue similar. Reestructuración de la deuda. Una reestructuración de la deuda que fue, digamos, una solución cortoplacista, vamos a ponerlo para decirlo más o menos rápido. Para dar un número, en los primeros 10 años de la post-reestructuración se logró bajar a valor presente la deuda un 10%. Los vencimientos de capital e intereses de la deuda. Por lo tanto, digamos, es una quita baja respecto a un problema muy mayúsculo que tenía la economía argentina. Pensemos que en el año 2005, cuando se hizo la reestructuración fuerte de la deuda en Argentina, durante el gobierno de Néstor Kirchner, las quitas fueron del orden del 40-50%. Entonces, digamos, esta es muy menor. A valor nominal tenemos más deuda a vencer que la que teníamos antes en los primeros 10 años por reestructuración. Pero ¿qué fue lo que ganó? 3 años. Por 3 años pateó la deuda. Por eso ganó tiempo, solución cortoplacista, digamos. Ganó tiempo, que eso es un problema en Argentina, porque eso ya genera una previsión de que es un puente hacia un nuevo estallido, digamos. Por lo tanto, el gobierno siguiente, al del Frente de Todos, tenía que arremangarse de vuelta y volver a intentar una reestructuración de la deuda. El gobierno de Milei no está planteando eso. Está planteando que tiene que hacer un ajuste. Y el ajuste te genera de vuelta un puente, pero mucho más corto, para ir a la pregunta que habías hecho, mucho más corto, que es un ajuste que genera una recesión profunda que hace bajar las importaciones. Entonces, podés pagar un poco la deuda con lo que comprás menos importaciones por la crisis. Ahora, eso llamativamente al gobierno de Milei, que hizo una devaluación de 120% en un solo día y en todo iniciando su gobierno en un solo día, y 150 en todo su gobierno hasta ahora, sirvió prácticamente de nada. Generó nuevas reservas por 9.000 millones de dólares, pero generó nueva deuda con importadores, o sea, a los importadores le dejó comprar pero no le dio los dólares, y generó nueva deuda por 11.000 millones de dólares. Por lo tanto, no juntó reservas para después pagar la deuda, y además ya se le atrasó el tipo de cambio. Es decir, ya prácticamente toda esa devaluación desde el punto de vista del tipo de cambio real ya se extinguió. Entonces vos ves posible una devaluación a la vuelta de la esquina. Bueno, a ver, esta es la situación real, ¿no? Tiene vencimiento por 10.000 millones de dólares en lo que queda del año, el año que viene 17.000 millones de dólares, estoy hablando en moneda extranjera, con el sector privado y organismos multilaterales, es decir, son volúmenes importantes para Argentina, que tiene que seguir sosteniendo para lograr la recesión económica, que le permita tener un saldo comercial positivo a partir de las importaciones. Eso lo va a tener que mantener, y al mismo tiempo tiene que lidiar con las dos fracciones a las que les dio el poder, por así decirlo. Metió en su gobierno a el capital financiero internacional, de la mano de los funcionarios que venían del gobierno de Macri, Luis Caputo, el del Banco Central, Bausili, en energía y en YPF, a los grupos económicos locales que ven en Vaca Muerta una beta muy importante para hacer sus negocios. Entonces digo, los metió en el poder, pero ahora necesita que traigan los dólares, porque si no... Paremos ahí a ver si viene o no.
Pablo es autor y coautor de una vasta nivel de publicación de libros y artículos. Voy a nombrar nada más que 2 artículos. Los sectores dominantes en la Argentina, editado por el siglo XXI en el 22, y Endeudar y Fugar, un análisis de la historia económica argentina desde Martínez de Oz hasta Macri, siglo XXI, lo publicó en el 2020. Y bueno, muchos artículos y libros más. Pero dejémoslo ahí, tenemos muy poco tiempo más para ir cerrando. ¿Cómo ves devaluación? ¿Ves que corrida de cambiaria, corrida bancaria? ¿Ves un escenario económico tranquilo? ¿Lo podrías decir muy sintéticamente? Mira, a ver, veo que el gobierno está en este intríngulis que veníamos planteando en términos de tiene problemas en el frente externo y los tiene que solucionar de alguna manera. Si uno plantea que, bueno, efectivamente el gobierno de Milei tiene al poder económico, tanto a los grupos locales como al capital financiero internacional en su gobierno, uno esperaría que no haya una corrida bancaria, es decir, que no sea tan fácil de que este gobierno sea volteado, por decirlo fácil. No, bueno, puede tener corridas y subir, ¿no? Sí, el desafío es muy grande, porque desde que llegó al gobierno, a pesar de poner intelectuales orgánicos de capital financiero internacional, nos juntó un solo dólar en términos de deuda, de nueva deuda para refinanciar la existente, salvo los acuerdos que ya estaban establecidos. Y por otro lado, como Milei llamó a los fugadores en Argentina, los héroes de Milei, tampoco por el momento trajeron grandes inversiones. A ver, es esperable que en el corto plazo, si se aprueba un régimen de inversiones, el RIGI, que está ahora en discusión en el Parlamento en Argentina, que da exenciones impositivas escandalosas porque hace bajar los costos de la inversión a la mitad la pone el Estado, la otra mitad las grandes inversiones. Es probable que aparezca algo por ese lado, que le permite generar algún puente mínimo de esto de corto plazo que estamos hablando para la economía argentina. Pero el Fondo Monetario, con el que va a tener que negociar un nuevo crédito y está esperando el gobierno que venga con dinero fresco, es decir, con más de lo que le tiene que devolver, le está proponiendo y le está intentando imponer que unifique el mercado de cambios, es decir, que elimine los controles cambiarios, lo que se llama en Argentina el cepo cambiario. Bueno, eso hoy, dada la circunstancia que yo estaba describiendo, implica una devaluación, una nueva devaluación en la economía argentina, con los costos sociales y económicos que eso conlleva. Bueno, hoy tuvimos la publicación oficial de la situación social y... está calamitosa. Bueno, efectivamente, y en ese marco, pensando que Milei tiene el año que viene elecciones, y que su única carta en este momento es que logró subir la inflación y después bajarla, digamos, subir y bajarla a los niveles anteriores. Bueno, en realidad si hace eso, esa unificación cambiaria, esa única carta va a desaparecer, porque lo que va a hacer es recalentar el proceso inflacionario. Entonces, este es el intríngulis en el que está el gobierno. No digo que no tenga salida, porque siempre hay salidas políticas a los problemas económicos, y más cuando uno tiene el poder económico por detrás, no hay que subestimar eso, pero es cierto que el desafío económico es muy grande y le puede salir mal. Bueno, es muy difícil hacer futurismo, ver cómo va a ser el futuro, pero ya planteaste muy bien las posibilidades del futuro. Te agradezco Sí, yo lo único que cerraría es que en el corto plazo Argentina está en este gran problema. Pero si uno lo mira desde el punto de vista estructural, Argentina no está tan mal, porque tiene, es casi inédito este fenómeno de vaca muerta y el litio como elementos estructurales en Argentina. La gran discusión de fondo en Argentina es si eso es utilizado como un vehículo para el saqueo y la fuga de capitales, como propone Milei,
o si es utilizado como una ventana de oportunidad para el desarrollo económico. La Creo que esa generación de un excedente que se reinvierte internamente y genera industrialización, empleo y, Claro. y se pueda combatir la pobreza. Y además los dólares para sostener Y los dólares para el sostener crecimiento los industrial. endeudamientos ya y el crecimiento futuro. Creo que esa es la gran Esa es la disyuntiva. fuerza. Hoy estamos en las manos contrarias a las del desarrollo económico. El de desarrollo económico. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Realmente nos amplió la mirada sobre la situación económica argentina. Vos sos un investigador muy serio, muy riguroso y que venís trabajando temas desde hace mucho tiempo. Muchas gracias en haber venido. Bueno. No, gracias a ustedes, a la Universidad de Quilmes, que me cobijó cuando Macri hizo el ajuste en el CONICET, así que quiero hacer un agradecimiento público de eso, Bueno. un reconocimiento. Bueno, gracias Carlos. Pablo. Bueno, y también agradecemos a UNEQ TV y a Claxo TV por el apoyo que nos dan para realizar estas entrevistas, y nos vemos. Ahora vamos a tomar un lapso bastante pequeño de tiempo donde no vamos a hacer entrevistas por cuestiones técnicas, y volveremos en agosto, septiembre. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias. Nuevamente.